Ya muchachos, vamos a resolver el ejercicio número 4 de la guía, el de los países y ciudades. Ejemplo, listado. Cambiamos el main. Agregamos la consola. En el ejercicio nos piden construir un programa que maneje información de países y ciudades. Nos dice que un país está relacionado con varias ciudades y una ciudad está relacionada con un único país. Los datos asociados al país son el nombre, la cantidad de habitantes, el idioma y el continente. Y asociado a la ciudad, el nombre, la cantidad de universidades que tiene en la ciudad y la cantidad de museos que tiene en la ciudad. Sería un programa que ingrese los datos de países y ciudades, que busque, dado el nombre de un país, encontrar todas sus ciudades, buscar todos los países de Europa e indicar el continente del país que tiene mayor cantidad de habitantes. Dado el nombre de una ciudad, encontrar los datos del país relacionado. Entonces vamos a hacer primero los primeros 4 requerimientos, que son más o menos los mismos que hemos hecho, y de ahí vamos a dedicarnos al último, que es como lo diferente. Entonces tenemos el main. Normalmente conviene partir desde lo más alejado, o sea, en vez de ir construyendo del main hacia adelante, ir construyendo desde afuera hacia adentro. Así no vamos a tener errores, porque si yo empiezo a construir, por ejemplo, el controlador o la clase mundo para poder obtener los listados, no voy a tener los listados de países para poder probar, no voy a tener los listados de ciudades, no voy a tener nada. Entonces conviene partir por los elementos de más afuera, y normalmente esas son las clases individuales. Vamos a partir con la clase ciudad. ¿Qué atributos tiene la ciudad? Nombre, ¿qué más? El alcalde. No, cantidad de habitantes. Cantidad de universidades. Cantidad de museos. Y además nos dice que tiene el país al que pertenece. No lo voy a agregar todavía, de ahí lo vamos a agregar más adelante. Entonces, una vez que tenemos creada la ciudad, hacemos el constructor. Y hacemos el refactor. Entonces ahí tenemos la ciudad lista. Vamos a hacer lo mismo con el país. ¿Qué datos tiene el país? Nombre, cantidad de habitantes, idioma, continente. Hacemos el constructor nuevamente, refactor. Y tenemos la clase país. Entonces tenemos la clase ciudad y la clase país. Una vez que tenemos estos datos, voy a tener que ver cómo voy a almacenar la información. Voy a necesitar una clase listado de ciudades y voy a necesitar una clase listado de países para poder mantener los datos almacenados. Entonces vamos a partir con los listados. Listado ciudades. ¿Qué atributos tienen los listados? ¿Qué atributos tienen las listas? El list. Solamente el listado. Hacemos el constructor. El constructor es vacío, no recibe parámetro.
new linked list. Si se fijan, tenemos el error de la lista. Este lo solucionamos con refactor y fix import. Entonces vamos a tener la lista y el constructor. Y vamos a agregarle los métodos básicos. Vamos a necesitar acá de partida poder agregar una ciudad. Y para agregar una ciudad usamos el método de la lista add. Ahí tengo para poder agregar una ciudad. Si queremos buscar una ciudad, buscar ciudad, vamos a recibir, por ejemplo, el nombre de la ciudad que quiero buscar y tenemos que recorrer la lista. Y para eso usamos un iterador. Nuevamente tenemos que hacer el fix import, que lo estoy haciendo con el acceso directo de teclado, y tengo el iterador. Luego recorremos todos los elementos. Saco un elemento, en este caso una ciudad. Da lo mismo el nombre que le pongamos. Tenemos que recordarse el casteo. Y una vez que tengo la ciudad, tengo que ver si es que es la ciudad que ando buscando. Ciudad.getNombre. Usamos el equals para comparar string y el equal ignore case para que no nos importe mayúscula y minúscula. Así que vamos a usar el ignore case. Y pregunto si es igual al nombre. Si es el nombre que andamos buscando, retornamos la ciudad. Si es que no es el nombre que andamos buscando, seguimos buscando. Y si se acaba, retornamos null, que no encontramos nada. Es un método de búsqueda normal, tradicional, que le paso el string el nombre, itero y buscamos el nombre de la ciudad. Y otro método que vamos a necesitar es el poder listar todas las ciudades. Get listado ciudades. Y para obtener el listado de ciudades tenemos que hacer el mismo proceso. Tenemos que iterar todas las ciudades, pero ahora en vez de buscarla tenemos que ir generando un string que nos permita ir juntando todos los nombres de las ciudades. Entonces saco la ciudad y en vez de compararla, la concatenamos al string. Para hacer un salto de línea y ciudad.getNombre. Concatenamos todo y al final retornamos el string. Entonces ahí vamos a tener el listado de ciudades, el impreso o el string para imprimir con el listado de ciudades. Eso es normalmente lo que debe llevar una lista. Además el eliminar, pero en este caso no nos piden eliminar, así que no lo vamos a implementar. Cada cosa que nosotros necesitemos implementar la vamos a agregar. La lista de países es exactamente lo mismo. Listado país. Tenemos que usar los mismos datos. Lo único que tengo que cambiar es que en vez de ciudad ahora es país. Entonces voy a tener el constructor listado país. Voy a tener un método que se va a llamar agregar país. Bueno, en BTC le vamos a poner P. Voy a tener un método que se va a llamar buscar país, que va a recibir el nombre, va a encontrar el país o va a buscarlo. Al país le pido el nombre, lo compara y lo retorna, lo mismo. Y get listado países,
Hacemos el mismo procedimiento, pero ahora con país. Entonces los listados son siempre iguales. Algunos van a variar dependiendo de las cosas que nos pidan, pero el esqueleto es siempre lo mismo. Una vez que tengo armado ya las clases que nos van a servir, voy a empezar a armar mi programa, que es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, que voy a llamar mundo, y ese archivo, o sea, esa clase va a ser la que se va a comunicar con el main. Entonces a esa clase yo le voy a pedir todos los requerimientos. Primero voy a cargar los elementos. Entonces, para cargar los elementos siempre es bueno cargarlos primero directamente, para no tener que estar escribiendo y digitando todas las veces que probemos el programa. Entonces siempre es bueno crear los objetos directamente nomás. Ciudad, C1 igual a new ciudad. Y le damos los nombres. Ciudad 1. Cantidad de universidades, cantidad de museos, no nos interesa. Entonces voy a agregar país, P1, igual a new país. Cantidad de habitantes, 100. Idioma, no lo vamos a ocupar. Continente, América. Voy a agregar 3 países. País 2, país 3. No, las cantidades de habitantes nos sirven para una pregunta, por eso tenemos que cambiarlo. Y continente también. Entonces, cuando nosotros agregamos los datos de esta manera, uno es más rápido para probar el ejercicio. Y segundo, sabemos los resultados que nos tiene que entregar. Por ejemplo, yo voy a saber que cuando busque el país con más habitantes, me tiene que salir el país 3. Cuando busque todos los países de Europa, me tiene que salir el país 2 y el país 3. Entonces es más rápido. Y vamos a agregar algunas ciudades. Ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4, 5, 6, 7, 7, 7. Tenemos 7 ciudades. Luego tenemos que asociar las ciudades a los países. Entonces al país 1 le tengo que poder agregar una ciudad. Entonces no tengo el método, pero lo voy a implementar de esa forma. Agregar ciudad, que es agregarle una ciudad a ese país. Por lo tanto, ahora vamos a implementar estos métodos. Para poder agregar una ciudad al país, necesito que en el país yo tenga un método public agregar ciudad y que reciba una ciudad. Ahora, esa ciudad tiene que quedar en el listado de ciudades. Por lo tanto, tenemos que hacer que el país tenga un listado de ciudad y le vamos a llamar lista ciudad. Entonces ahora estoy diciendo que cada país va a tener su propia lista de ciudades. Como tengo un atributo más, tengo que incorporarlo al constructor. Lista ciudades igual a new lista ciudad. No es necesario incorporarlo acá porque nosotros no vamos a pasarle cuando creamos el país, no le paso al tiro a la lista de ciudades. No lo creamos. Entonces la creamos vacía en el constructor y después le vamos a ir agregando la ciudad. Una vez que ya tengo el listado de ciudad, a la ciudad le puedo agregar una ciudad. Y ese agregar ciudad es el que ya tenemos implementado ahí, agregar ciudad. Entonces con eso el país va a poder agregar una ciudad y por consiguiente en el main vamos a poder agregarle una ciudad al país. Entonces al país 1 le vamos a agregar la ciudad 1 y 2, al país 2
la 3, 4 y 5, y al país 3 la 6 y la 7. Entonces ahí tenemos, a los países le agregamos las ciudades. Esos quedaron para el país 2 y esos quedaron para el país 3. Una vez que ya tengo los países con las ciudades, tengo que agregar los países al mundo, que es el mismo proceso de recién. Entonces voy a tener que crear una clase mundo y voy a tener mundo.agregar país. Y acá voy a agregar el país 1, el país 2 y el país 3. No tengo ese método implementado todavía, tenemos que implementarlo. Nos vamos al mundo. No tenemos ningún atributo. En el mundo tenemos que tener todos los países del mundo. Por lo tanto, un atributo va a ser el listado de país. Hacemos el constructor. El mundo no le pasamos el listado cuando ya está creado. Por lo tanto, siempre que tenemos los listados, los inicializamos con el constructor original, listado país. Y dijimos que le íbamos a agregar el método public void agregar país y que recibe un país. Y ese método lo que hace es pasárselo al listado país, al método agregar país que ya tenemos. Entonces, el listado es el que siempre se encarga de agregar, porque tiene lista.add y tiene el método que se llama agregar. El mundo ocupa ese método y lo llama, normalmente se llama igual, pero da lo mismo como se llama, y eso es lo que nosotros ocupamos desde el main. Entonces ahí voy a tener mundo, agregar país y agregar país. Agregué los 3 países al mundo. A cada país le había agregado ciudades, y las ciudades las había creado anteriormente. Ahí tenemos la primera parte, que es la estructura de información. Países y ciudades cargadas. Entonces voy a mandar un mensaje para decir que ya está lista la carga de información. Ahora podemos empezar a ver los requerimientos. Ingreso nombre de países y ciudades, estamos ok. Dado el nombre del país, encontrar el nombre de las ciudades relacionadas. Entonces voy a hacer un pequeño menú. Para ver qué es lo que se quiere hacer. Public, string, void. Entonces la opción 1 es dar el nombre del país, encontrar el nombre de las ciudades. Buscar ciudades de país. La opción 2 es cantidad de países europeos. Buscar países de Europa. La opción 3, indicar el nombre de país con mayor cantidad de habitantes. País con más habitantes. La opción 4, dado el nombre de una ciudad, encontrar los datos del país. Buscar país de ciudad. Y finalmente, opción 0, salir. Entonces voy a tener todas las posibilidades del menú. Public static void menú. Y vamos a hacer mientras la opción sea distinto de 0. Cuando la opción sea 0, consola.close, y ahí salimos. Entonces con ese menú vamos a poder ver qué es lo que se quiere hacer en pantalla. La primera opción
si la opción es 1, dado el nombre del país, encontrar todas las ciudades relacionadas. Dado el nombre del país, encontrar el nombre de las ciudades relacionadas. Entonces ahí tenemos la primera opción. Dado el nombre del país, encontrar el nombre de las ciudades relacionadas. Primero tengo que pedir el nombre del país. Ingrese el nombre del país. Y tenemos que leer el nombre del país, c.riyadh string. Entonces le pido que ingrese por pantalla el nombre del país y leemos el nombre del país. Una vez que tenemos eso, tengo que buscar todas las ciudades de ese país. Entonces al mundo tengo que decirle que buscar ciudades por país y tengo que pasarle el nombre del país. Siempre los métodos de la clase controladora tienen que ser bastante explícitos en lo que hacen, porque en el fondo vamos a tener un método para cada requerimiento que nosotros queramos hacer. Entonces voy a poder buscar las ciudades por país o mostrar las ciudades, get ciudades por país. Me voy a la clase mundo y le implementamos ese método, public string, porque tengo que retornar un listado de ciudades, get ciudades por país, y voy a recibir el nombre del país que quiero buscar. Le voy a poner país buscado. Entonces, si tengo que obtener todas las ciudades de un país, primero tengo que buscar el país. Entonces tengo que asegurarme que ese país exista. País igual a. ¿Dónde busco el país? En el listado de país. Buscar país. Le paso el país que ando buscando. Y me va a retornar en el listado de países, buscar país. Le paso el nombre que ando buscando. Lo va a iterar. Si es que lo encuentra, me va a retornar el objeto país, un objeto país completo. Y si es que no lo encuentra, me va a retornar nulo. Entonces, acá yo voy a pedir el país y voy a preguntar. Si el país es distinto de nulo, si es nulo, no lo encontró. Si es que no es nulo, retornamos país.get listado ciudades. Entonces tengo que imprimir el listado de ciudades en el país. Y el país no tiene ese método todavía, por lo tanto tenemos que implementarlo. Public string get listado de ciudades y sacamos el listado de ciudades desde el mismo listado. Punto get listado de ciudades. Entonces el listado de ciudades tiene el método, el país tiene el get listado de ciudades y retorno el listado de ciudades de ese país. Entonces, en el mundo obtengo un país, al país le pido el listado de ciudades, el país le pide a su listado de ciudades que se impriman y el listado de ciudades itera, saca las ciudades y busca acá, saca las ciudades e imprime todos los nombres de las ciudades. Devuelve ese string llega de nuevo al país, el país lo devuelve al mundo y el mundo lo devuelve al main. Y el main lo imprime. Y me falta un return. Si es que el país era nulo, me voy a saltar ese if y retornamos país no encontrado. Si es que me retorna un null acá, no voy a encontrar el país. Por lo tanto, me salto el if y retornamos que el país no existe. Y ahí debería poder imprimir por pantalla. Entonces probemos la opción 1. Tenemos
país 1, país 2 y país 3. Entonces vamos a tener las opciones, tenemos implementado solo el 1, buscar ciudad por país, nombre del país, país 1, me sale ciudad 1 y ciudad 2. De nuevo buscar por país, ingresa el nombre del país, país 2, ciudad 3, 4 y 5. De nuevo buscar por país, opción 1, país 3, 6 y 7. Si buscamos, ingresamos un país que no exista, no debe ser país no encontrado. Entonces ahí tenemos el primer requerimiento, que es la búsqueda por país. 0, salimos. Una vez que tenemos la búsqueda por país, vamos al segundo requerimiento, cantidad de países europeos. Si el requerimiento es el 2, cantidad de países europeos. Entonces lo único que tengo que hacer, acá no tengo que pedir nada por pantalla, porque tengo que buscar mundo.get países europeos. Y no tengo que mandarle ningún parámetro. Lo único que tengo que hacer es pedirle al mundo que imprima todos los países europeos. Nuevamente nos vamos al mundo. Public string get países europeos. Y como el mundo tiene el listado de país, tiene que pedirle al listado de país. Listado de país punto get países europeos. El listado de país no tiene un get país europeo, tiene un buscar todos los países, pero puedo modificar este mismo. Get países europeos. Tenemos que hacer el mismo proceso, defino el string, sacamos el iterador, iteramos, saco un país, pero no tengo que entregar todos los países, sino que tengo que preguntar si el país es de Europa. Entonces, si país punto get continente punto equals ignore case Europa. Solamente tengo que concatenar los países que son de Europa. Si es que el país no es de Europa, no lo meto al listado y después retornamos el listado. El listado de países va a retornar al país, al mundo, y el mundo va a retornar al main y el main va a imprimir por pantalla. Entonces, si tenemos la opción 2, país 2 y país 3, que son los países que son de Europa. Revisamos en el listado, cuando creamos los países, el 2 de Europa y el 3 de Europa. Si cambiamos esto, debería aparecernos ahora el 1 y el 3. Opción 2, y nos aparece el país 1 y el país 3. Entonces ahí nos podemos revisar que está funcionando bien el requerimiento. El tercer requerimiento es el nombre del país que tiene mayor cantidad de habitantes. País con mayor cantidad de habitantes, el requerimiento es 3. Y lo mismo recién, mundo.get país más habitantes. Al igual que recién, le pido el requerimiento al mundo. El mundo le pide el requerimiento al listado.
get país más habitantes, get país más habitantes, y el listado nuevamente el proceso es similar. El método se llama get país más habitantes. Partimos definiendo el nombre mayor y cantidad mayor. Defino el nombre del país con mayor habitante y la cantidad, iteramos, mientras queden elementos, sacamos un país y preguntamos si el país.get cantidad de habitantes es mayor que cantidad mayor. Si es que es mayor, guardamos las variables. Cantidad mayor es país.get cantidad de habitantes y nombre mayor es igual a país.get nombre. Recorremos todo y al final retornamos el nombre mayor. Y lo voy a poner entre paréntesis, la cantidad de habitantes, que sería cantidad mayor. Ahí retornamos el nombre mayor, el listado de país se lo retorna al mundo, el mundo se lo retorna al main, el main lo muestra por pantalla. Entonces, get país más habitantes. Volvemos a probarlo. De acuerdo a lo que agregamos, el país con más habitantes debería darnos el 3, que tiene 300. Entonces las opciones, país con más habitantes, la opción 3, país 3 con 300. Probamos si es que está funcionando bien, le agregamos más habitantes, por ejemplo ahora al país 1. Volvemos a compilar. Probamos nuevamente opción 3 y nos sale ahora el país 1. Entonces ahí tenemos el país con mayor cantidad de habitantes. Y el último requerimiento la opción 4 nos pide dado el nombre de una ciudad, encontrar los datos del país relacionado. Entonces, si la opción es 4, acá tengo que ingresar el nombre de una ciudad por pantalla, porque me piden ingresar la ciudad para poder buscarla. Entonces tengo que primero solicitar, ingrese el nombre de la ciudad. Nombre ciudad, c.readString, y tenemos el nombre de la ciudad. Con esa ciudad tengo que imprimir por pantalla lo que me retorne el controlador, mundo.get datos ciudad, le voy a poner. Y tengo que pasarle el nombre de la ciudad que andamos buscando. Nosotros tenemos ahora, como está el método ahora, tenemos el país, tenemos las ciudades agregadas al país y tenemos los países agregados al mundo. La limitancia es que las ciudades no saben en qué país están, que nos pasa un poco cuando veíamos el ejemplo del médico con los pacientes. El médico no sabe a qué paciente atiende, porque no tiene una referencia al paciente, pero el paciente sí sabe qué médico lo atiende, porque tenía una referencia al médico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decirle a la ciudad en qué país se encuentra. Por lo tanto, a la ciudad le vamos a agregar como atributo el país. Como le agregamos el atributo, tengo que agregarlo como un objeto país. Y this.país igual a país.
Entonces le agregué un atributo más, que es el país. Como estamos usando ese atributo es un objeto de tipo país, lo vamos a recibir en el constructor y lo vamos a asignar directamente al atributo. Y vamos a tener que volver a hacer el refactor para agregar el getPaís y el setPaís. Entonces ahí agregamos al final los métodos que nos faltan y el atributo privado. Una vez que agregamos ese método a la ciudad, en el main me van a aparecer errores porque ya todos los constructores que hice les falta un atributo. Entonces nosotros vamos a decir que este es del país 1, este también es del país 1, esa corresponde al país 2, país 2, país 2, país 3 y país 3. Entonces tenemos la primera referencia. A la ciudad tengo que decirle a qué país va a pertenecer. No le digo el nombre del país, sino que le doy el objeto completo del país. Luego, tenemos esto que queda igual, pero al mundo le vamos a decir también cuáles son todas las ciudades del mundo. ¿Qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir eso? Si es que yo tengo las ciudades tal cual como están ahora, si yo quiero buscar una ciudad, el mundo no tiene ningún listado de ciudades, solamente tiene listado de países. Por lo tanto, voy a tener que ir país por país buscando la ciudad. Entonces tengo que buscar en la ciudad 1 si existe ese país, buscar en la ciudad 2 si existe, perdón, en el país 1 si existe esa ciudad, país 2 si existe esa ciudad, hasta que la encuentre. Por lo tanto, le vamos a agregar al mundo también un listado de ciudades. No tengo que agregar otra clase, la clase es la misma. La misma clase listado ciudad, se la agrego al mundo. También tenemos que agregarlo al constructor. Y ahora como tengo el método agregar país, también voy a poder agregar ciudad. La diferencia va a ser en que va a ser this.listaCiudad agregar ciudad, que ya está implementado el método, y le pasamos una ciudad. Entonces con eso voy a tener que el mundo va a poder agregar ciudades, que son todas las ciudades del mundo. Por lo tanto, una vez que yo agrego las ciudades de los países, agrego los países al mundo, también puedo decir mundo.agregar ciudad. Y voy a agregar todas las ciudades al mundo. Ahí voy a tener ya el mundo con todas las ciudades. Una vez que tenga eso, voy a poder pedir los datos de la ciudad directamente al mundo. Entonces, como nosotros tenemos, por ejemplo, get ciudades por país, vamos a hacer el método get datos ciudad, recibe la ciudad buscada, y el mismo concepto que tenemos ahí arriba. Busco una ciudad, this.listado de ciudades, buscar, le paso a la ciudad buscada, me va a retornar una ciudad C. Si es que no es nulo, a la ciudad le pido get nombre país. Tampoco tengo ese método implementado. Nos vamos a la ciudad. Get nombre país. Igual que cuando teníamos, por ejemplo, en los médicos, get nombre médico, cuando yo estoy preguntando por un objeto, tengo que asegurarme que ese objeto exista. Por lo tanto, si this.país distinto de nulo, retornamos this.país.getNumber, el nombre del país. Si es que no, sin país asociado. Y en este caso no se va a dar, porque siempre estamos agregando la ciudad con el país.
Pero cada vez que nosotros preguntamos por un objeto, tenemos que asegurarnos de que ese objeto no sea nulo. Entonces, getNombrePaís, voy a retornar el nombre del país. Ese nombre del país lo va a recibir la ciudad, getNombrePaís. Y si es que no existe, retornamos ciudad no encontrada. Entonces en el main voy a imprimir los datos de la ciudad. Probamos la opción 4. Ingresa el nombre de la ciudad. Ciudad 1, ciudad no encontrada. ¿Cómo se llama la ciudad? Está bien, ciudad 1, debería haberla encontrado. Veamos por qué no la está encontrando. Tenemos los objetos agregados al mundo. GetDatos ciudad, nombre ciudad. Return nombre país. Ciudad, buscar nombre ciudad, ciudad buscada. Buscar ciudad va a recibir el nombre de la ciudad, va a iterar. Si el nombre es igual al nombre que anda buscando, retorna. Y en el mundo llega ahí y lo retorna. Nos faltaba ese retorno. Ciudad 1 corresponde al país 1. Buscamos otra ciudad. Ciudad 6 corresponde al país 3. Buscamos otra ciudad. KSD, ciudad no encontrada. Entonces ahí tenemos los datos directamente asociados de la ciudad al mundo. Eso nos permite hacer búsquedas sobre todas las ciudades. Cuando yo tengo que comparar entre todas las ciudades, me sirve tener todas las ciudades juntas en un mismo listado. Si es que no necesito comparar entre todas las ciudades, no me interesa. Si es que yo tuviera que buscar ahora, por ejemplo, la ciudad con mayor cantidad de museos o de universidades, tengo que tenerla tengo que tener un listado con todas las ciudades, porque si no voy a tener que buscar el listado por cada país. Y voy a buscar cuál es la ciudad con más universidades de cada país. Y para cada país voy a tener un candidato. Y después voy a tener que comparar entre todos esos candidatos para saber cuál es el que tiene más de todo el mundo. Entonces el código se complica más. Lo mejor es agregarle un listado al mundo. La clase es la misma, le agrego el listado, agrego las ciudades a ese listado y después comparo directamente sobre ese listado, porque ahí van a estar todas las ciudades del mundo. Como son objetos, es la misma ciudad que está en el país que está en el mundo. Tiene referencia en ambos lados. Y ahí tenemos todos los requerimientos implementados. Si es que quieren después, pueden cambiar esto para ingresarlos por pantalla. En este caso no es necesario. La prueba tampoco va a ser necesario que los tengan que ingresar todos por pantalla, porque al final uno pierde más tiempo digitando cada vez que quiere probar los elementos. Entonces me interesa con que estén los elementos creados. Si hay elementos que tengo que ingresarlos por pantalla, por ejemplo, para buscar un país, tengo que ingresar en el país que quiero buscar por pantalla para que no ingrese siempre los mismos países. Y los datos propiamente tal se pueden cargar directamente en el main. O sea, pueden crear los objetos y cargarlos directamente para no tener que estarlos digitando. Entonces, en resumen, el main se entiende con la clase mundo. La clase mundo tiene los listados de países y listados de ciudades. En el constructor solamente inicializa los listados y le agregamos los métodos que vayamos necesitando. Agregar país, agregar ciudad, buscar todas las ciudades de un país, buscar el país de una ciudad, buscar todos los países europeos, buscar el país con más habitantes. Y la clase mundo se lo pide al listado que corresponda. Si quiero las ciudades por país, tengo que buscar el país primero en el listado de países, y una vez que tengo el país, le pido el listado de ciudades. Entonces voy a tener la clase listado ciudad, listado país, y ahí voy a implementar las búsquedas. Las búsquedas siempre son iguales, lo único que cambia es el objeto. País, por ejemplo, o el otro es ciudad, el otro es alumno, el otro es profesor, cualquier cosa. Pero el método siempre es lo mismo.
Cada vez que yo tengo que buscar algo sobre el listado, tengo que iterarlo, sacar el elemento y con el elemento comparar. Acá estoy buscando por el nombre. Y acá, por ejemplo, estoy buscando todos los que sean de Europa. Y acá estoy buscando el de mayor habitante. Pero la estructura siempre es la misma. El iterador, el ciclo, saco el país y lo ocupo. Y seguimos iterando. Y después retorno el dato que me estén pidiendo. Lo mismo con el listado de ciudades. Y la clase ciudad y la clase país van a ser en el fondo los contenedores. Acá tenemos que partir creando siempre las clases chicas primero. Es bueno analizar todo el ejercicio al principio para darse cuenta, por ejemplo, que la ciudad va a tener un atributo país, porque es más fácil agregarlo al principio que después estarlo metiendo entre medio. Lo mismo pasa con los listados, que el mundo, por ejemplo, tenga los dos listados al tiro. Entonces, eso me va a servir de acuerdo a los requerimientos que yo tenga. Una vez que yo analice los requerimientos, voy a ver si es que qué listados necesito y qué listados están de más. Lo mismo los métodos. Acá estoy agregando, buscando, pero en ninguna parte me piden eliminar. Por lo tanto, no tengo para qué implementar la eliminación. Si es que me piden eliminar, implemento la eliminación. Si es que no me piden, no la implemento. Lo mismo las búsquedas. Agregar siempre voy a tener que usar el agregar. El listar, casi siempre voy a tener que usar el listar. Pero el buscar puede que no necesite buscar. Puede que sea solamente de ingresar información. Eliminar puede que necesite eliminar. Entonces, los métodos van a variar dependiendo de los requerimientos que nosotros tengamos. ¿Alguna duda, muchachos, con esto? Les voy a publicar para que lo revisen. Yo creo que va a ser un ejercicio corto de objetos y uno de ellos.